¿Qué ocurre cuando una comunidad religiosa lleva años sumida en el silencio, en la espera, en la incertidumbre que paraliza vocaciones y enferma la confianza? ¿Qué significa realmente que una puerta comience a abrirse después de tanto tiempo cerrada? Y más importante aún, ¿quién tiene la llave y por qué decide usarla precisamente ahora? En este vídeo vamos a desentrañar un acontecimiento que puede parecer técnico, casi administrativo, pero que esconde una transformación profunda en el corazón de una de las comunidades más vigiladas y cuestionadas de la Iglesia Católica contemporánea. No te vayas a ninguna parte, porque lo que está por revelarse cambia completamente el mapa interno de los heraldos del Evangelio. Antes de continuar, si valoras contenido profundo y análisis que van más allá de los titulares superficiales, suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación. Y si este tema te genera inquietud, curiosidad o incluso escepticismo, déjame un me gusta para saber que estás aquí, escuchando, cuestionando. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo y quédate hasta el final, porque la última pieza de este rompecabezas te dejará sin palabras. Durante años, muchos creyentes observaron desde fuera una situación que parecía congelada en el tiempo. Una comunidad religiosa con miles de miembros, con presencia en múltiples continentes, pero con un proceso formativo prácticamente detenido, sin ordenaciones visibles, sin señales claras de avance, sin respuestas que calmaran la ansiedad de quienes habían entregado sus vidas esperando servir como sacerdotes. Para algunos, esta parálisis era necesaria, parte de un proceso de purificación y reestructuración profunda. Para otros, era una injusticia prolongada, una forma de castigo colectivo que hacía pagar a personas inocentes los errores de sus líderes. Pero más allá de interpretaciones, había un dato objetivo que nadie podía negar: el tiempo pasaba y nada se movía. Entonces, ¿qué cambia cuando después de tanto silencio aparece un gesto concreto, público, litúrgico, que puede ser verificado por cualquiera? ¿Estamos ante un simple gesto simbólico para calmar ánimos, o ante el inicio real de una nueva etapa? La respuesta a esa pregunta no es sencilla, y por eso necesitamos desmenuzar cada elemento de lo ocurrido con rigor, sin caer en el entusiasmo ingenuo ni en el cinismo corrosivo. Para entender la magnitud de este momento, primero debemos comprender qué significaba esa parálisis. No hablamos solo de trámites retrasados o de papeles sin firmar. Hablamos de vocaciones humanas, de jóvenes que ingresaron a una comunidad religiosa con la esperanza de convertirse en sacerdotes, de familias que sostuvieron esas decisiones con oración y sacrificio, de comunidades locales que esperaban pastores formados en un carisma específico. Cuando un proceso vocacional se detiene, no solo se congelan estructuras administrativas, se congela también la vida interior de personas concretas. Se genera una especie de limbo espiritual donde la espera ya no fortalece, sino que desgasta. Donde la paciencia deja de ser virtud para convertirse en simple resistencia psicológica. Y en ese contexto, cualquier noticia puede interpretarse de dos maneras igualmente dañinas, o como una falsa esperanza que solo prolonga la agonía, o como un gesto vacío que no cambia nada real. Por eso este momento exige análisis sobrio, porque su verdadero peso no está en las emociones que genera, sino en los hechos objetivos que introduce. Los heraldos del Evangelio no son una comunidad marginal ni desconocida. Fundada en 1999 por Monseñor João Scognamiglio Cladias, esta asociación de fieles creció rápidamente, atrayendo miles de vocaciones en Brasil y expandiéndose por el mundo con una estética particular, un fervor mariano intenso y una estructura que muchos admiraban mientras otros cuestionaban. Según diversos analistas, la comunidad llegó a tener una influencia considerable en ciertos círculos eclesiales, con presencia en decenas de países y una capacidad de movilización que pocos movimientos contemporáneos lograron. Pero en 2017, todo cambió. La Santa Sede intervino la institución mediante un comisario pontificio, iniciando un proceso de revisión profunda que incluyó investigaciones sobre el fundador, reestructuración de la formación, cambios en el gobierno interno y una evaluación exhaustiva de la vida comunitaria. Para muchos observadores externos,
esta intervención era necesaria y justa, una respuesta a problemas reales que requerían autoridad y claridad. Para quienes vivían dentro de la comunidad, especialmente los jóvenes en formación, fue el inicio de un periodo de incertidumbre donde todo parecía suspendido en el aire. Durante años, las preguntas se multiplicaron sin encontrar respuestas claras. ¿Cuándo volverían las ordenaciones? ¿Qué criterios se estaban aplicando? ¿Qué evaluaciones debían superarse? ¿Quién tenía la última palabra? Algunos fieles interpretaban el silencio como prudencia necesaria, otros como abandono pastoral. Y mientras tanto, decenas de jóvenes continuaban su formación en una especie de vacío institucional, sin saber si algún día podrían ser ordenados sacerdotes o si toda su preparación quedaría sin fruto visible. Este desgaste no era solo individual, afectaba a toda la comunidad. Generaba tensiones internas, alimentaba rumores, erosionaba la confianza y creaba una atmósfera donde cualquier palabra podía ser malinterpretada. En ese contexto de fragilidad extrema, cada gesto cuenta, cada señal se amplifica, cada silencio pesa más de lo normal. Por eso, cuando finalmente aparece un acontecimiento concreto, verificable, público, el impacto no puede medirse solo por su contenido técnico, sino por su efecto sobre un tejido comunitario profundamente herido. Entonces, ¿qué ocurrió exactamente? Según fuentes eclesiales confiables, en la Basílica de los Heraldos del Evangelio en Caieiras, Brasil, se celebró una misa solemne en la cual se confirieron los ministerios instituidos de lectorado y acolitado a 69 miembros de la comunidad. No fue un evento privado ni una ceremonia discreta. Fue una celebración litúrgica pública, con autoridad eclesial presente, realizada en un espacio simbólico para la institución y en un tiempo litúrgico cargado de significado, el cierre del año y la proximidad de la Navidad. Este detalle no es menor, porque la Iglesia no actúa por casualidad cuando elige momentos y espacios para sus gestos más importantes. La solemnidad del acto, la presencia de autoridades, el número significativo de candidatos, todo eso construye un mensaje que va mucho más allá de las palabras pronunciadas. Pero, ¿qué significa realmente conferir estos ministerios? ¿Estamos hablando de ordenaciones? ¿Es esto el final del proceso o apenas el comienzo? Aquí es fundamental no confundir las etapas, porque en tiempos de ansiedad colectiva, la tentación es exagerar los hechos o minimizarlos según nuestras expectativas. Los ministerios de lectorado y acolitado no son ordenaciones sacerdotales. No confieren el sacramento del orden, no habilitan para celebrar la Eucaristía ni para administrar la mayoría de los sacramentos. Son, técnicamente, pasos previos dentro del itinerario formativo tradicional que la Iglesia establece para quienes se preparan al sacerdocio. Pero esto no significa que sean gestos vacíos o meramente decorativos. Al contrario, estos ministerios tienen un peso eclesial real, porque introducen responsabilidades concretas dentro de la liturgia, porque suponen evaluación previa de idoneidad, porque señalan públicamente que un candidato ha cumplido ciertas etapas y está avanzando dentro de un camino ordenado. En el contexto de los heraldos del Evangelio, donde durante años no hubo señales visibles de progresión formativa, este paso adquiere un significado enorme. No porque resuelva todo, sino porque rompe la parálisis y reintroduce la lógica de las etapas. Y aquí aparece la primera pregunta inquietante que debemos hacernos. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió en la evaluación de la Santa Sede o en la situación interna de la comunidad para que este paso se diera precisamente en este momento? Algunos analistas sugieren que el proceso de reestructuración finalmente dio frutos suficientes como para permitir un avance prudente. Otros señalan que la presión interna, la necesidad pastoral y el desgaste humano exigían una señal concreta que evitara el colapso moral de la comunidad. También hay quienes interpretan este gesto como parte de una estrategia más amplia de normalización gradual, donde cada paso se mide cuidadosamente para evitar tanto el triunfalismo prematuro como el desánimo destructivo. Lo cierto es que ninguna decisión eclesial de este tipo ocurre en el vacío. Responde a evaluaciones complejas, a criterios múltiples, a discernimientos que pesan no solo la situación interna de una comunidad,
sino también su impacto en la Iglesia universal y su capacidad real de servicio pastoral. Si quieres entender mejor estos mecanismos de gobierno eclesial, déjame un comentario con tus preguntas más profundas y en futuros vídeos profundizaremos en estos temas. Pero más allá de las razones, lo que importa es el efecto. Y el efecto más inmediato de este acontecimiento es la modificación del clima interior de la comunidad. Cuando un proceso vuelve a moverse después de estar detenido durante años, el aire cambia, la temperatura emocional se modifica, la percepción del futuro se reajusta. No estamos hablando de euforia ni de celebraciones desmedidas, sino de algo más sutil y más profundo, la recuperación de la esperanza como virtud teologal y no como simple optimismo psicológico. La esperanza cristiana auténtica no nace de promesas abstractas ni de discursos inspiradores, nace de hechos concretos que pueden ser tocados, verificados, reconocidos. Y en este caso, el hecho es verificable: hubo una misa, hubo candidatos, hubo ministerios conferidos, hubo autoridad eclesial presente. Eso no es una interpretación, es un dato objetivo que cualquiera puede constatar. Ahora bien, ¿qué impide que este gesto sea simplemente una concesión simbólica sin consecuencias reales? ¿Qué garantiza que no es solo una estrategia para calmar ánimos sin comprometerse con un camino real hacia las ordenaciones? Aquí entra un elemento crucial que fue mencionado durante la celebración y que ordena todo el acontecimiento. Según testigos presentes, se expresó claramente que los candidatos cumplieron con los requisitos establecidos para estos ministerios y que existe la esperanza de que en un futuro próximo puedan conferirse las órdenes sagradas a quienes estén debidamente preparados, siempre respetando lo que la Iglesia exige. Esta formulación es clave porque introduce tres elementos que disipan la sospecha de manipulación: criterio, tiempo y exigencia. No se habla de voluntad política ni de gestos compensatorios, se habla de requisitos cumplidos. No se promete inmediatez, se habla de futuro próximo. No se garantiza nada automático, se subraya que todo dependerá de preparación auténtica. Esta sobriedad protege el proceso tanto del triunfalismo como del cinismo. Pero profundicemos más en el lenguaje utilizado, porque en la Iglesia Católica las palabras no son casuales, cada término carga siglos de tradición jurídica y teológica. Cuando se habla de esperanza en contexto eclesial, no se está usando un eufemismo emocional, se está introduciendo un concepto teológico preciso que orienta la acción sin garantizar resultados. La esperanza no es certeza futura, es confianza fundada en promesas serias y en procesos ordenados. Cuando se dice que existe esperanza de futuras ordenaciones, se está diciendo que el camino está abierto, que los criterios son conocidos, que la evaluación continúa, pero que ya no hay un bloqueo absoluto. Esto cambia radicalmente el horizonte interior de quienes esperan. Ya no están suspendidos en un limbo indefinido, están caminando en un proceso con etapas reconocibles. Y esa diferencia es enorme, porque devuelve previsibilidad moral donde antes solo había opacidad. Además, el uso de la expresión futuro próximo es igualmente significativo. No se dice algún día ni cuando las circunstancias lo permitan, se introduce una referencia temporal que, aunque no especifica fechas, sí establece una proximidad razonable. Esto es fundamental para evitar que la espera se prolongue indefinidamente sin consecuencias. Para muchos miembros de la comunidad, esta precisión temporal funciona como un punto de referencia psicológico y espiritual que permite reorganizar expectativas sin caer en la desesperación. No estamos hablando de décadas, estamos hablando de un horizonte cercano donde los frutos de este paso inicial podrían hacerse visibles. Y eso genera una forma de esperanza mucho más sana y sostenible que la esperanza abstracta que durante años fue lo único disponible. Pero hay otro elemento que merece atención profunda, la imagen de la puerta y la llave. Esta metáfora no es un adorno poético, es una condensación simbólica de todo lo que está ocurriendo. Una puerta cerrada no solo impide el paso, genera una sensación de encierro, de aislamiento, de futuro clausurado. Durante años, muchos miembros de los heraldos del Evangelio sintieron exactamente eso, que la puerta estaba cerrada, que no había salida visible,
que el proceso estaba congelado sin posibilidad de movimiento. Cuando ahora se habla de una puerta que comienza a abrirse, no se está usando lenguaje ornamental, se está describiendo un cambio real en el estado del proceso. Pero la imagen no funciona sin la llave, porque una puerta no se abre sola. La llave representa la autoridad eclesial, la competencia para tomar decisiones, la responsabilidad de custodiar procesos y conducirlos hacia su maduración. En el lenguaje católico, las llaves tienen un peso simbólico enorme, remiten a la autoridad petrina, al poder de atar y desatar, a la capacidad de abrir caminos que estaban cerrados. Cuando la autoridad eclesial usa la llave para abrir la puerta, no está cediendo a presiones externas ni improvisando soluciones, está ejerciendo su función propia de discernir y conducir. Y esto es crucial para entender el peso real de lo ocurrido, porque no estamos ante un gesto espontáneo ni ante una concesión forzada, estamos ante una decisión tomada con criterio dentro del marco del derecho canónico y de la responsabilidad pastoral. Para quienes durante años sintieron que todo dependía de factores arbitrarios o incomprensibles, esta claridad tiene un efecto sanador enorme. Devuelve la confianza en que la Iglesia no gobierna por capricho, sino según un orden reconocible. Y cuando esa confianza se restablece, aunque sea parcialmente, el tejido comunitario comienza lentamente a reconstruirse. Ahora bien, sería ingenuo pensar que este paso elimina todas las tensiones o resuelve todos los debates. En realidad, algunos críticos podrían argumentar que se trata de un gesto mínimo, insuficiente después de años de espera. Podrían señalar que conferir ministerios instituidos no es lo mismo que ordenar sacerdotes, y que por lo tanto no se ha resuelto el problema de fondo. Esta crítica tiene algo de razón si se mira solo el resultado inmediato, pero pierde de vista la lógica procesual que caracteriza a la Iglesia católica. La Iglesia no actúa por saltos bruscos, actúa por etapas progresivas. No improvisa ordenaciones para calmar protestas, evalúa, exige, acompaña y cuando corresponde, avanza. En ese sentido, este paso no es el final del camino, pero tampoco es un gesto vacío. Es exactamente lo que debe ser en este momento del proceso, una señal concreta de que el itinerario formativo volvió a entrar en movimiento ordenado. Y aquí aparece otra pregunta inquietante: ¿qué habría pasado si este paso no se hubiera dado? ¿Cuánto más podía sostenerse la espera sin consecuencias destructivas para la vida interior de la comunidad? Algunos analistas sugieren que el desgaste ya había alcanzado niveles críticos, que la permanencia en un limbo indefinido estaba generando no solo cansancio, sino también resentimiento, desconfianza y una erosión profunda de la vida vocacional. En contextos de crisis prolongada, la falta de señales concretas no genera paciencia virtuosa, genera desánimo crónico. Y cuando el desánimo se instala como estado permanente, corroe la capacidad de servicio, debilita la fidelidad y contamina las relaciones comunitarias. Por eso, incluso un paso parcial dado con prudencia tiene un valor inmenso, porque interrumpe la dinámica destructiva del desgaste indefinido y reintroduce la lógica de la esperanza fundada en hechos. Estamos llegando al corazón del asunto, al punto donde todas las piezas comienzan a ordenarse y donde la verdadera magnitud de lo ocurrido se hace visible. No estamos ante un simple acto administrativo ni ante una concesión política. Estamos ante un momento de inflexión en la historia reciente de los heraldos del Evangelio, un momento donde la prudencia deja de ser sinónimo de parálisis y recupera su verdadero sentido: discernir, evaluar y cuando corresponde, actuar. Durante años, muchos confundieron la prudencia con la inmovilidad, pensaron que esperar indefinidamente era la única forma de ser responsables. Pero la prudencia auténtica no congela procesos, los ordena. No suspende la vida, la conduce con criterio. Y lo que ocurrió en Calleiras muestra exactamente ese giro, la autoridad eclesial ejerciendo su función propia de gobierno pastoral sin improvisaciones, pero también sin bloqueos eternos. Para los 69 candidatos que recibieron estos ministerios, este momento representa algo que va mucho más allá del gesto litúrgico.
Representa el reconocimiento público de que su preparación ha dado frutos, de que su fidelidad durante años de incertidumbre no fue en vano, de que el camino que parecía cerrado vuelve a tener horizonte. Para sus familias, que sostuvieron esas vocaciones con oración y sacrificio, representa la confirmación de que la espera no fue absurda. Para la comunidad en su conjunto, representa la recuperación de algo que parecía perdido, la capacidad de proyectar un futuro pastoral concreto. Y para la Iglesia universal, representa un recordatorio importante de que la normalización prudente es posible incluso después de crisis profundas, que los procesos de reestructuración no tienen que terminar en destrucción, que la autoridad puede ser firme sin ser cruel. Pero seamos honestos, este paso también genera nuevas preguntas y nuevas exigencias. Si estos 69 candidatos recibieron ministerios instituidos, ¿cuántos más están en preparación? ¿Qué criterios específicos se están aplicando para evaluar idoneidad? ¿Qué garantiza que el proceso no se detenga nuevamente? ¿Qué responsabilidad tienen ahora las autoridades de la comunidad para acompañar este camino sin volver a caer en los errores del pasado? Estas preguntas no son retóricas ni cómodas, son urgentes y necesarias. Porque un proceso que vuelve a moverse después de estar detenido necesita vigilancia constante, no para desconfiar, sino para protegerlo de cualquier desviación. La prudencia no termina con un gesto inicial, se prolonga en el acompañamiento sostenido de cada etapa posterior. Y aquí es donde el papel de la autoridad eclesial se vuelve aún más delicado. Porque no basta con abrir la puerta, hay que asegurar que el camino que se abre sea verdaderamente sano, formativo, exigente y orientado al bien de las almas. Durante años, una de las críticas más serias a los heraldos del Evangelio fue precisamente la falta de discernimiento adecuado en la formación, la priorización de la cantidad sobre la calidad, la presión sobre candidatos que quizá no tenían vocación genuina. Si este nuevo proceso no corrige esos errores, si vuelve a caer en las mismas dinámicas problemáticas, entonces este paso no habrá servido de nada. Por eso la exigencia no puede relajarse, al contrario, debe intensificarse. Cada candidato que avance hacia la ordenación debe hacerlo no porque la comunidad necesita números, sino porque tiene vocación auténtica, formación sólida y capacidad real de servicio pastoral. Entonces, ¿qué hace que esta esperanza sea diferente de las esperanzas anteriores que se frustraron? ¿Qué protege este proceso de volver a caer en la parálisis? La respuesta está en la transparencia de las etapas y en la claridad de los criterios. A diferencia de periodos anteriores donde todo parecía opaco y discrecional, ahora existe un marco reconocible, ministerios instituidos primero, evaluación continua después, ordenaciones diaconales eventualmente, ordenaciones sacerdotales finalmente. Este itinerario no es invención reciente, es el camino tradicional que la Iglesia establece para la preparación al sacerdocio. Lo que cambió no es el camino, sino la voluntad de recorrerlo efectivamente. Y esa voluntad se manifiesta no en promesas abstractas, sino en pasos concretos que pueden ser verificados. Por eso esta esperanza tiene un fundamento diferente, no se apoya en buenas intenciones, se apoya en hechos litúrgicos públicos y en compromisos explícitos de autoridades eclesiales. Pero hay un elemento emocional que no podemos ignorar si queremos entender completamente este momento, la alegría. No una alegría ingenua que olvida el pasado ni una alegría triunfalista que exagera el presente, sino una alegría sobria, madura, profundamente católica. La alegría de quienes durante años rezaron, esperaron, confiaron, a veces dudaron, pero nunca abandonaron. La alegría de familias que sostuvieron vocaciones sin saber si algún día darían fruto visible. La alegría de comunidades locales que necesitan pastores y que ven en este paso una señal de que su necesidad no ha sido olvidada. Esta alegría tiene algo de pascual, porque nace después de un largo Viernes Santo, después de una espera que se parecía demasiado al sepulcro. No es la alegría escandalosa del que nunca sufrió, es la alegría profunda del que atravesó el desierto y finalmente ve un oasis real, no un espejismo. Y esta alegría tiene un efecto pedagógico importante para toda la Iglesia, porque enseña que es posible sostener la esperanza sin caer en el cinismo ni en la ingenuidad.
Enseña que la fidelidad durante la espera no es estupidez, es virtud. Enseña que la Iglesia, con todos sus errores y demoras, sigue siendo capaz de conducir procesos complejos sin destruir a las personas que están en medio. En tiempos donde muchos católicos están cansados de crisis interminables, de escándalos sin consecuencias, de promesas incumplidas, este pequeño acontecimiento funciona como un recordatorio de que la normalidad es posible, de que la vida sacramental puede recuperarse, de que la esperanza no es una fantasía sino una virtud que se apoya en la fidelidad de Dios y en la capacidad de la Iglesia de renovarse desde dentro. Ahora bien, mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar realmente? ¿Qué cambia concretamente a partir de este momento? Primero, cambia el estado del proceso, ya no está detenido, está en movimiento ordenado. Segundo, cambia la percepción interior de quienes se preparan, ya no caminan en la oscuridad total, tienen referencias visibles. Tercero, cambia el clima comunitario, ya no domina el desánimo crónico, hay espacio para una esperanza fundada. Cuarto, cambia la relación con las autoridades eclesiales, ya no se percibe solo control y sospecha, también se percibe acompañamiento y conducción pastoral. Estos cambios no son decorativos, son sustanciales. Modifican la experiencia cotidiana de cientos de personas, reordenan expectativas, devuelven sentido a la formación y permiten proyectar un futuro pastoral concreto. No son cambios espectaculares que se vean en titulares, son cambios profundos que se viven en el interior de la comunidad y que con el tiempo darán frutos visibles. Pero atención, porque aquí viene algo crucial que debemos entender sin ambigüedades, nada está garantizado automáticamente. El hecho de que 69 candidatos hayan recibido ministerios instituidos no significa que los 69 serán ordenados sacerdotes. El camino continúa, la evaluación continúa, las exigencias continúan. Y esto no es una traición a la esperanza, es su protección. Porque la verdadera esperanza cristiana no se apoya en resultados garantizados, se apoya en procesos serios y en fidelidad sostenida. Lo que sí está garantizado es que el camino existe, que está abierto, que tiene etapas reconocibles y que quien cumpla lo exigido podrá avanzar. Eso es suficiente para sostener la esperanza sin caer en falsas ilusiones. Y esa honestidad es exactamente lo que diferencia este momento de otros episodios donde se prometió demasiado y se cumplió poco. Entonces, ¿qué lección más profunda nos deja este acontecimiento? ¿Qué nos enseña sobre la Iglesia, sobre la autoridad, sobre la vocación, sobre la esperanza? Nos enseña que la Iglesia no vive de improvisaciones ni de bloqueos eternos, vive de procesos ordenados que respetan tanto la verdad como la caridad. Nos enseña que la autoridad eclesial no está llamada a ser popular ni complaciente, está llamada a discernir y conducir con responsabilidad. Nos enseña que las vocaciones no son recursos administrativos que se gestionan según necesidades, son misterios de gracia que requieren acompañamiento serio y exigencia real. Nos enseña que la esperanza no es optimismo barato que ignora dificultades, es virtud teologal que se sostiene en la fidelidad de Dios incluso cuando todo parece oscuro. Y nos enseña que la prudencia auténtica no paraliza, ordena, no congela, discierne, no posterga indefinidamente, actúa cuando corresponde. Para los heraldos del Evangelio, este momento marca un antes y un después. No porque todo esté resuelto, sino porque algo fundamental cambió, la dinámica del proceso. Ya no están en una sala de espera indefinida, están en un camino con etapas visibles. Ya no dependen solo de promesas abstractas, tienen hechos concretos que sostienen su esperanza. Ya no caminan en la opacidad total, tienen referencias litúrgicas y pastorales que ordenan su experiencia. Este cambio no elimina las heridas del pasado ni borra las preguntas pendientes, pero crea las condiciones para que puedan ser elaboradas de manera más sana. Porque es mucho más fácil procesar el dolor cuando hay un camino visible que cuando todo parece suspendido sin dirección. Es mucho más fácil perdonar cuando se percibe que hubo aprendizaje y corrección que cuando se siente que nada cambió. Y para la Iglesia universal, este pequeño acontecimiento en una comunidad específica tiene un valor simbólico que trasciende sus fronteras inmediatas.
Porque muestra que es posible atravesar crisis institucionales profundas sin destruir a las personas, que es posible reestructurar sin aniquilar, que es posible ser firme en la evaluación sin ser cruel en la conducción. En un tiempo donde muchas instituciones eclesiales atraviesan procesos similares de revisión y transformación, el caso de los heraldos del Evangelio puede funcionar como referencia de cómo la prudencia activa puede generar frutos reales. No se trata de imitar modelos ni de copiar estrategias, se trata de comprender que la autoridad eclesial está llamada a servir la vida, no a congelarla, y que cuando eso se entiende profundamente, incluso las situaciones más complejas pueden encontrar caminos de salida que respeten tanto la verdad como la dignidad de las personas. Antes de terminar, quiero invitarte a reflexionar profundamente sobre algo. ¿Qué significa para ti la esperanza en tiempos de crisis? ¿Eres capaz de sostenerla sin caer en el cinismo ni en la ingenuidad? ¿Puedes celebrar pasos pequeños sin exigir resultados inmediatos? ¿Sabes esperar con paciencia activa sin resignarte al conformismo? Estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias para cualquiera que quiera comprender lo que está ocurriendo no solo en los heraldos del Evangelio, sino en la Iglesia contemporánea en su conjunto. Porque vivimos tiempos donde la tentación es enorme, o abandonar toda esperanza y caer en el cinismo destructivo, o fabricar esperanzas artificiales que no resisten el contacto con la realidad. La tercera vía, la vía católica auténtica, es sostener la esperanza fundada en hechos, capaz de agradecer sin ingenuidad y de exigir sin amargura. Esa es la esperanza que este acontecimiento nos invita a recuperar. Hoy no hemos celebrado un final, hemos analizado un comienzo. Un paso real, sobrio, verificable que nos recuerda que la Iglesia no vive de rumores sino de procesos, no de improvisaciones sino de discernimiento, no de promesas vacías sino de fidelidad sostenida. Para los heraldos del Evangelio, este momento puede ser el inicio de una nueva etapa donde la normalidad pastoral vuelva a ser posible. Para la Iglesia universal, es un recordatorio de que incluso en medio de crisis profundas, la esperanza bien fundada sigue siendo posible. Si este análisis te ayudó a comprender mejor lo que está ocurriendo, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte futuros análisis profundos. Déjame un me gusta si valoras este tipo de contenido serio y fundamentado. Y escribe en los comentarios qué te pareció este paso, qué preguntas te genera, qué esperanzas o dudas tienes. Dime también desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque me interesa saber dónde están quienes buscan análisis más allá de los titulares superficiales. Y antes de irte, quédate para ver el próximo vídeo que te aparecerá en pantalla, porque profundiza aún más en las dinámicas internas de la Iglesia contemporánea y te ayudará a comprender lo que viene a continuación en esta historia que apenas comienza a escribirse.